Pero es curioso porque en ninguno de los planes de actuación, yo al menos no he visto y me fijo, y de verdad que me fijo, siempre se habla de prevención, lo cual está muy bien, pero nunca se habla de qué hacer con la gente que padece estas enfermedades, no muere y queda con secuelas. Y si miras, aquí saldrá algún dato. Si hacemos la resta de los que se mueren y los que lo padecen y no se mueren, son multitud de personas que ha pasado estas enfermedades. Es posible que queden con secuelas, pero nadie se preocupa porque se hace. Bueno, sí, localmente sí, obviamente, pero a nivel internacional no hay una preocupación como ahora veréis, ¿no? Bueno, ¿qué me he encontrado? Sobre todo en Mali. Fetichers, que serían, digamos, sanadores animistas, marabouts, que serían, digamos, digamos todo el rato porque, como os decía antes, la terapia tiene una dimensión mágica, que es que tiene tanto peso y es tan indisociable. Entonces, vamos a decir sanadores, no sé si el término es correcto, Blanca. ¿Podría ser? Es que de eso ya sabe mucho. Luego encontramos fitoterapeutas, traumatólogos tradicionales, traumatólogo tradicional que dicen en los países francófonos, o Setterbond que dicen los anglófonos, que vendría a ser como los hueseros que decíamos aquí nosotros y en los países hispanoparlantes. Y luego por ahí andan también los sorciers, brujos, brujas, que bueno, realmente están muy presentes en la vida de las personas, ¿no? Entonces, un poco en mi trabajo lo que he ido estudiando es cuáles son las lógicas y cuál es la visión de los diferentes actores que intervienen en el proceso de curación del paciente con una discapacidad, la visión que tienen frente a los otros sistemas, a los otros terapeutas, qué elementos utilizan para legitimarse, que bueno, claro, además esto es bastante evidente, y cuál es el tránsito del paciente dentro de todo este sistema. Ahora estuve unos meses en Mali, en Bamako, y estuve trabajando en el hospital donde trabajo. Estos son mis compañeros fisioterapeutas de allí. Estuve todos estos meses trabajando con ellos en el hospital más grande, de más complejidad, y luego estuve varios días en los otros hospitales también en el servicio de fisioterapia, y paralelamente pues estuve sentadita al lado y aprendiendo de los terapeutas, de los traumatólogos tradicionales, y hablando pues eso con pacientes, con familias, y un poco pues viendo cuál es la composición, la obra orquestal que sale al final, ¿no? Entonces, desde la antropología, que se estudia la curación, cuáles son los límites de la curación, cuáles son las fronteras. Realmente una persona no se entiende ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio curada de verdad hasta que no se reintegra a la sociedad. O sea, quien realmente te da el visto bueno de curación es la misma sociedad. Y aquí, particularmente, si te reintegras al ámbito laboral, entonces ya está, a tus obligaciones laborales, familiares. Bueno, esto ocurre de diferentes maneras en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene la enfermedad, salud? Claro, tiene una dimensión física, obviamente, pero realmente la dimensión física, que aquí es quizá la más presente, no es la más importante, ¿no? Como me decía un terapeuta que saldrá aquí, me decía: a mí lo que me interesa de la enfermedad es justo lo que no interesa a los médicos. Hay una dimensión emocional, psicológica, una dimensión social, una dimensión, en este caso, sobrenatural también, ¿no? Bueno, una dimensión política, por supuestísimo, ¿eh? Como iremos viendo, desde el sistema de poder basado en los fármacos, del sistema biomédico, o en las plantas, del sistema tradicional, el secreto, tanto en nuestro sistema, porque la gente no sabe, además les da las pastillas en una bolsita que no ven ni lo que es, ni cómo se llama. Si lo vieran tampoco se iban a quedar igual, ¿no? Realmente. Entonces aquí hay este secreto, esta dependencia que te crea del terapeuta, es poder. En las plantas igual, la mayoría de terapeutas te dan el preparado, pero no te dicen qué plantas hay. El secreto, las palabras sean islámicas, sean del Corán o sean del secreto mandé, las palabras median la curación, la encantación media la curación. De hecho, en la mayoría de religiones, lo primero que fue creado fue el verbo.
Y en las religiones mandé, como en el Islam, como en el cristianismo, lo primero que fue creado es el verbo. Y la palabra tiene un poder realmente mágico. En el Islam, por supuesto, tiene un poder muy mágico, ¿no? Y el terapeuta a menudo es un mediador, nada más, ¿no? Bueno, se tienen los terapéuticos, un poquito ya la accesibilidad. Al final de mi trabajo hago un estudio de, bueno, un análisis de la accesibilidad, un análisis comparativo de la accesibilidad del paciente al traumatólogo tradicional o al fisioterapeuta, a ver qué diferencias hay, ¿no? Y realmente son apabullantes. Bueno, lo de la enfermedad como maldición o castigo responde un poquito a la transgresión, ¿no? Que os decía antes. Bueno, todo esto ya lo he ido diciendo. Bueno, eso es lo que os decía de las drogas, ¿no? El secreto. Aquí hablo un poco del proyecto nuestro de Fisiáfrica como proyecto de fortalecimiento de los sistemas propios de estos países, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo el tercer curso de la licenciatura en fisioterapia en Gambia, estamos acabando la licenciatura en fisioterapia en Mozambique. Yo estoy explorando en Mali la manera de colaborar, estamos intentando firmar un acuerdo y ver cómo podemos colaborar en la formación en Bamako, que es buena, es muy buena, pero tiene algunos déficits que ellos perciben y bueno, cómo podemos colaborar. Y en Ghana, que también el sistema está muy evolucionado y tiene una buena formación, estamos mirando de montar un máster en fisioterapia para los fisioterapeutas que van surgiendo de todos estos países, que puedan seguir con la vía académica, ¿no? Entonces, ¿por qué este proyecto? No solo, si me preguntaran a mí, mi objetivo particularmente es que la población tenga acceso a un servicio necesario, punto. Se ha acabado, no hay más, ni más ni menos. Pero esto trasciende un poco más, ¿no? Porque hay una relación entre la pobreza y la discapacidad, porque la persona discapacitada es una persona que no produce, pero cuando hay una persona discapacitada no es solo ella, dentro de su ámbito familiar hay alguien que está cuidando a esa persona y tampoco está produciendo, no producir por producir, ¿no? En el sentido capitalista, sino que es una unidad dentro del ámbito doméstico que no va a aportar bienes de subsistencia. Entonces, la discapacidad se convierte en un círculo vicioso con la pobreza, se van retroalimentando. Bueno, y estas son algunas de las enfermedades que os decía que son prevalentes en estos países y producen además secuelas funcionales, ¿no? Uno es el SIDA. El SIDA tiene una dimensión neurológica importantísima con grandes secuelas. La tuberculosis, secuelas respiratorias, ¿no? De hecho hay fisioterapia respiratoria para la tuberculosis, igual que para la neumonía y la bronquiolitis. La malaria cerebral, prevalente en estos países y sobre todo en Bamako y en esta época que estamos ahora del año, bueno, no tiene nombre, ¿no? Es una maldición, Niños como esta niña, Balagisa me parece que se llamaba, era paciente mía, niños que hasta ayer eran niños normales, que corrían, que charlaban, cantaban, bueno, hacían lo que hacen todos los niños, pues se quedan como zombies. Se quedan con la malaria cerebral y bueno, y solo un 25% se recupera. Eso no quiere decir que es de los que no mueren, de los que no mueren, que como veréis ahora en los datos, muchos no mueren, pero de los que no mueren, una gran mayoría quedan así, ¿no? Bueno, hipertensión arterial, que muchas veces desemboca en un ictus, la diabetes, que puede desembocar en una amputación, por ejemplo, la desnutrición infantil, que puede conllevar fácilmente y conlleva, ¿no?, un retraso psicomotor, y los accidentes de tráfico con todas las consecuencias que tienen. Todas estas enfermedades y trastornos son prevalentes, es lo más común. De lo que muere la gente y de lo que queda discapacitada muchísima otra gente, pero bueno, pues como os decía, no hay, a nivel internacional al menos. Aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, el de arriba está la tasa de mortalidad es un poquito antiguo, el 2010, lo tengo que renovar, pero bueno, no cambiará mucho. La tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes, aquí vemos en África, por ejemplo, 94 personas mueren y lo padecen 21.537. Y bueno,
Si restamos 94 a 21.537, habrá mucha gente que no tenga malaria cerebral, que sufra una malaria que a veces como un resfriado, como una gripe, lo sabrá. Pero ¿cuántos otros quedarán con secuelas, no? Y con la tuberculosis igual, de 30 que mueren por cada 10.000, lo padecen 276. ¿Y estos otros qué? ¿No? No sé. Pues debe ser gente que existe, ¿no? Bueno, en este estudio lo vi en unas jornadas que montaba el Colegio de Médicos de Barcelona sobre salud global y sobre enfermedades no transmisibles, y un poco lo que se venía a ver era que en la raza negra la incidencia de ictus era mayor, por una cuestión pues probablemente ya constitucional. La hipertensión arterial parece que sí que es constitucional, por los hábitos alimentarios puede ser, pero bueno, esto es lo que se veía, ¿no? Bueno, este es el plan de acción que os he ido hablando todo el rato de enfermedades no transmisibles. Como veis, dentro de la cooperación internacional hay toda una agenda bien estructurada de actuación contra las enfermedades no transmisibles, pero en todo lo que, si alguno lo encuentra, por favor que me lo enseñe, pero en toda la documentación que yo he estado revisando no he visto ningún lugar donde hable de la discapacidad. Hay documentos, sobre todo de UNICEF, hablando de niños discapacitados sobre discapacidad, pero en los otros es como si no tuviera ninguna relación, ¿no? Cuando la realidad no es esa. Bueno, en cuanto a la ratio de fisioterapeutas, pues vemos aquí que en España hay 7,1 por cada 10.000 habitantes. La recomendación de la OMS serían 8,3 y en países como Mali hay 0,03, ¿no? Esto, bueno, igual que en Gambia hay 3, en Mali hay muchos más, pero hay mucha más población. En República Centroafricana me decía una compañera que había una, ¿no? Por ejemplo. Es decir, es realmente... Bueno, ¿qué ha ocurrido en estos países con la descolonización, con las independencias sobre los años 60? Muchos de los profesionales especializados que eran de origen europeo se fueron y quedaron estos países sin profesionales especializados. Entonces han ido haciendo desde entonces un esfuerzo por formar profesionales. En muchas ocasiones se empieza con formaciones que no son necesariamente universitarias, ni de 4 ni de 5 años, son formaciones chiquitas que intentan proveer a estos países de profesionales que necesitan, pero muchas veces el conocimiento es insuficiente, porque por ejemplo nuestros alumnos de Gambia de fisioterapia, ellos han estado haciendo una formación de técnico en fisioterapia, pero realmente cuando estás dando clases es muy conmovedor, ¿no? Cuando empiezas a explicar algo y te chupan la sangre, ¿no? Porque quieren saber, porque se encuentran con pacientes y no saben qué hacer con ellos, no saben cómo tratarlos. Entonces ahí ves que realmente hay grandes lagunas, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, tenemos un conocimiento local antiguo, y una rehabilitación de discapacidades. Por ejemplo, en casa de uno de estos señores que saldrá luego, de Bamako, me sorprendió mucho porque, bueno, me sorprendió un poco, pero me sorprendió, porque venía la gente, allí en Bamako, mucha gente cuando tiene un accidente van al hospital, les hacen la radiografía, les ponen un yeso y entonces se van al terapeuta tradicional a que se lo quite y les haga su tratamiento. Hay otros que no se dejan poner ni el yeso. Y estaba en casa de uno de estos señores, en Samancó, Dumbia se llama, y llegó un chico que llevaba un yeso desde la ingle hasta abajo, hasta el pie, ¿no? Que había tenido una fractura de tibia, que realmente no hacía falta ponerle un yeso hasta arriba, hasta la ingle, pero bueno, ahí lo llevaba, y tal y como llegó, pues le estuvieron allí, venga, raca, quitándole el yeso, le quitaron el yeso, miramos las radiografías y el terapeuta Dumbia se subió encima de su tibia, no de cualquier manera, y lo redujo, y entonces le puso el medio que utilizan normalmente esos terapeutas, que no es un yeso estático, que se queda ahí en este caso hubieran sido pues 2 meses, 3 meses, una tibia, 3 meses, 2 meses, 2, y me he pasado, ¿no? 1 mes y medio, 2 meses, ¿sí? Mes y mich, algo así. Bueno, ellos no te lo dejan 1 mes y medio, ellos te ponen una red, que luego lo veréis, de bambú, de palitos de bambú o de algún otro árbol local,
que están atados con hilos, yo no sé si en vuestros países también utilizan lo mismo, y lo enrollan, ¿no? Por ejemplo, con el terapeuta que más estado, luego lo veréis también, en vez de esto utiliza un cartón de caja, de esos que están rayados así, con las rayas así,